Y bueno, pues vamos entonces comenzando con nuestra sesión de hoy. Bienvenidas a Reconéctate, integrando tu ser. Bueno, anteriormente habíamos tenido diferentes charlas, un poquito enfocadas más al enfoque gestáltico con combinación de flores de Bach, y ahorita hemos decidido retomar, esta es nuestra tercera charla, con aspectos y temas más cotidianos que tienen que ver con nuestro día a día. Me presento, Paola Osuna, mi compañera Carla Becerra, que anda ahí arreglando unas cosillas con su computadora, pero ahorita la podremos ver en pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la luz y la sombra, el objetivo de reconocerla e integrarla en mi ser. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues reconocer ambas partes de mí, ¿no? Tanto que soy sol, como que soy luz, como soy sombra. Así como puedes ver en la imagen, pues son ambos aspectos de mi propia personalidad. Sí, y bueno, si tienes a la mano, por favor, acércate a una pluma, una hoja. Vamos a hacer un pequeño ejercicio como la mitad de la sesión, más o menos, pero igual para que no te distraigas y puedes irlo acercando, ¿va? Y pues bueno, vamos a comenzar hoy, martes 3 de octubre. Vamos a comenzar con nuestra sesión. ¿Cómo surge el término luz y sombra? El término luz y sombra fue acuñado, creado por el psicoanalista Carl Jung, que él mencionaba que existen diferentes aspectos de nuestra psique que no tenemos de manera consciente, que no lo podemos ver. Entonces, él tenía una frase que dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Sí? Conforme vayamos avanzando en la plática, va a ir quedando un poquito más clara esta frase. Es una frase muy padre, ya que pues en nuestra historia de vida hemos sido educados con ciertos patrones, ¿no? De comportamiento, normas, reglas, estructuras, donde nos van definiendo diferentes círculos, nuestra familia, la sociedad en la que nos toca vivir, el tipo de cultura, de educación que tenemos, ¿no? La religión inclusive, ¿no? Donde nos van diciendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, como seres pequeños de niños, lo que pasa con esto es que pues siempre buscamos agradar a los demás, ¿no? Entonces, pues voy a procurar ser aquello que me dicen que tengo que ser. Entonces, cuando crezco, voy formando un concepto de lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo que sí se puede, lo que no. Y esto que sí se puede es lo que vamos a denominar la luz, y todo aquello que está prohibido, no permitido, que no me permito, que pienso que está mal, que ya me hace mala persona, viene siendo lo que sería mi sombra, ¿vale? Y bueno, ¿qué es la luz y qué es la sombra? ¿Alguien más o menos tiene una idea, de lo que ha visto en sí mismo, de lo que es la luz, de lo que es la sombra? ¿Alguien que quiera participar? Hola, hola, ya volví. Ay, yo ya volví. Hola, ¿Ya? hola. ¿Ya estás acá? Ya, Bueno, ya pues estoy sí. acá. O algo o lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la luz o la sombra. Alguien que quiera compartir. Sí, pues bueno, entonces voy a levantar yo mi mano. Este, bueno, como decíamos, la luz y la sombra son dos aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Tenemos ambos aspectos. La luz viene a representar todo aquello que somos conscientes de nosotros mismos, que lo aceptamos y lo mostramos a los demás, ¿sí? Todo aquello, pues yo quiero que todos para que me quieran, pues entonces soy buena persona, ayudo a los demás, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, te vas a ir dando cuenta que los conceptos de luz y sombra también tienen mucho que ver con las máscaras que utilizamos, ¿sí? Entonces,
todo esto va formando la personalidad que nos caracteriza ya como adultos. Como mencionábamos la sesión pasada, lo importante es no identificarnos con una máscara, no identificarnos y catalogarnos, etiquetarnos en la vasija o en la casilla de, entonces soy enojona, soy bien linda y no me puedo enojar. Yo ayudo a todos, ¿sí? Entonces, porque cuando empezamos a catalogar y etiquetar, pues nos empezamos a comportar de esta manera ante el mundo y le estamos diciendo a los demás, entonces si yo ayudo a todos, pues entonces siempre voy a poner las necesidades de los demás por encima de las mías, ¿sí? Y resulta que cuando yo necesito algo, pues nadie me ayuda, ¿no? Acuérdate que la Mujer Maravilla no necesita ayuda, ella puede solita. Entonces, si yo voy con esta máscara de solucionadora, de que yo todo lo puedo, pues va a ser muy difícil que el día que yo necesite algo, pues realmente esté alguien, ¿no? Porque es la manera en cómo yo me voy vendiendo, ¿no? La imagen que yo voy mostrando hasta el mundo. Entonces, la luz representa todo eso que sí quiero que los demás vean de mí. Y por otro lado, la sombra es todo aquello que reprimo, niego o escondo porque considero que es malo, que es vergonzoso o que no me van a aceptar, ¿sí? Pero no necesariamente la sombra es negativa. Puede ser, nos puede ayudar incluso a poner límites, ¿verdad? Si entonces yo digo, si digo no, entonces eso me hace mala persona, ¿sí? Pero el ser buena persona, ¿qué costo me está trayendo? Entonces, esta es la parte que yo debo de ir analizando y revisando en mí cómo me está afectando una o la otra. Me llama mucho la atención en varias ocasiones, incluso estaba yo cuando estaba tomando el diplomado de danzaterapia, había una chica bellísima, en su trato súper linda. Entonces, cuando había ejercicios y conectábamos con emociones, yo recuerdo que ella siempre decía, ay, no, es que yo no me puedo enojar, no puedo, yo no puedo decirle eso a alguien, ¿no? Entonces, de alguna manera, me di cuenta, ella aprendió a querer vivir en esta luz, ¿no? Pero en esta luz totalmente reprimir esta sombra, ¿no? De qué pasa si se enoja. O sea, ¿qué aprendió ella de qué era ella o quién era ella si se enojaba? ¿Sí? Y entonces ella lo empezó a catalogar como algo malo. Y como hemos dicho en sesiones anteriores, pues enojarme no es algo malo, ¿no? La emoción del enojo me permite establecer límites, a defender lo que es mío, ¿sí? Me da ese empuje, ese coraje para moverme. Entonces, cuando yo no digo, ay, pues no me enojo, entonces me puedo convertir en una persona donde todos pueden abusar de mí porque entonces me quiero mover en esta luz de soy bien linda. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ojo, en esta parte de la luz y la sombra. ¿Por qué son importantes ambas y por qué insisto en que son ambas partes de mi personalidad? No puede existir una sin la otra, como no puede existir el día sin la noche, no puedes, para que haya blanco tiene que haber negro y viceversa. Entonces son esos polos que se requieren el uno al otro, ¿sí? Si tú quieres prender el foco a las 11 de la mañana o a las 12 del mediodía, si tu casa es súper iluminada, pues no te sirve de nada, no va a alumbrar absolutamente nada, ¿sí? Entonces el foco lo vas a prender por ahí de las 7, 8 de la noche cuando ya está oscuro y entonces ahí sí la luz puede funcionar. Es lo mismo en nuestra psique. Para que mi luz brille, necesito de una sombra. Necesito que esta parte inconsciente empiece a hacerse consciente para entonces yo poder revelar más luz. Y entonces mi sombra vuelve a aparecer y vuelvo a revelar más luz. Mi sombra es del mismo tamaño que mi luz y no puede ir una sin la otra. Entonces, ojo también en todas estas situaciones donde acostumbramos, donde nos dicen, ay, no es que yo nada más trabajo desde la luz y no puede haber esa parte porque nos estaríamos polarizando, nos estaríamos yendo a un solo extremo, pero debo ser consciente que tengo ambos en mí, ¿sí? Entonces, un poquito así es como funciona el concepto de luz y sombra, que no pueden ir separados. Y bueno, Carlita, si quieres complementar. Sí, bueno, si hablamos un poquito de esta parte arquetípica de Carl Jung, él nos hablaba justo esto, que socialmente
La sombra es como lo no admitido, como lo no muy bien visto. Y esto, bueno, también lo aprendemos desde muy pequeños, porque desde muy pequeños socialmente nos dicen lo que es permitido y lo que no es permitido, ¿sí? Que es parte de lo que tratamos la semana pasada, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas es, eres bueno si te portas bien, si no eres agresivo, si no eres egoísta, ¿sí? Y entonces esto lo aprendemos de nuestros papás, de nuestra familia, de nuestros cuidadores, de nuestros profesores, porque siempre nos dicen justo eso, ¿no? Tienes que ser o tienes que estar, por ponerlo así, del lado de la luz, ¿no? Como esta parte de ser honesto, el bien portado, el niño bueno, el que todo comparte, como todas estas características positivas, ¿sí? Y entonces las partes que socialmente se consideran negativas, las ponemos como en el rinconcito, ¿no? Así como que allá para al lado y que nadie las vea, sin decirnos cómo manejarlas, porque a final de cuentas, estas emociones y estos sentimientos los sentimos, vaya la redundancia, pero no sabemos cómo manejarlos, ¿sí? Que mucho tiene que ver que no nos dicen cómo manejar nuestra agresividad, por ejemplo. Siempre es el no te enojes, ¿no? Sin embargo, no está esta parte de se vale enojarse, sin embargo, hay maneras de canalizar ese enojo, ¿sí? No solamente reprimirlo y dejarlo así como a lo lejos. Y entonces, esta es la parte importante de empezar a conocer y reconocer, como bien decía Pau, mi luz y mi sombra, porque las dos son parte de mí y las dos las necesito, solo hay que aprender cómo manejarlas, cuándo poderlas utilizarlas a mi favor, ¿va? Por eso la imagen Esta ahí bien parte. bonita, mira, que van juntas y aliadas. Así, que eso es lo ideal, eso es lo que estamos buscando, conocer estas dos partes para que se puedan aliar y puedan trabajar en conjunto, por lo menos para mi beneficio. Entre más conozco mi luz, entre más conozco mi sombra, más puedo utilizarlas a mi beneficio, ¿va? Claro, y también hablando un poquito del trabajo de Jung, él también fue el creador del concepto del inconsciente colectivo, que es donde entra también toda la parte arquetípica que decía Carla. Un arquetipo es aquello por lo cual todos entendemos lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe el arquetipo de la madre, entonces es la que es nutricia, la que cuida a sus hijos, y vamos generando una idea global de una misma cosa. ¿Sí? Entonces él hablaba que incluso la sombra puede llegar a ser de manera tanto individual como colectiva, ¿no? Entonces, dependiendo la familia, hay un inconsciente colectivo familiar, porque son las maneras de pensar de la familia a nivel ciudad. No es lo mismo situaciones, por ejemplo, yo soy de Mazatlán y muchos años viví en Monterrey, entonces cuando llego yo acá a Guadalajara a vivir, pues es un poquito confuso y me crea un shock, ¿no? De estas creencias donde las personas del norte se viven muy diferente a las personas acá, ¿no? En Jalisco. Entonces las ideas, las ideologías, la manera de pensar, de moverse, lo que es bueno, lo que es malo, tanto Mazatlán como Monterrey pues tienen mucha influencia de los gringos, ¿no? Hay mucha influencia, entonces se ha generado ambientes un poco más relajados, ¿sí? Entonces cuando llego yo acá y de repente que me digan, ay, pero es que, ¿por qué hacen eso? ¿No? Como allá, que libertinos son, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces es irte acoplando de cómo acá hay una ideología un poquito más enfocada más centrada en el núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Una persona que si no vas todos los domingos a ver a tu mamá, entonces es un mal hijo, ¿sí? Y a lo mejor en el norte es mucho más relajado esa parte, ¿no? Más de, pues sí, tengo mi mamá, mi papá, mi familia y pero no necesito verlos todo el tiempo, ¿sí?
Y acá sí, este valor familiar es muy diferente. Entonces, en este inconsciente colectivo a nivel estado está muy marcado. Entonces, una sombra sería pues justamente eso, ¿no? O sea, si no voy a ver a mi madre los domingos, soy una mala hija. Y por ejemplo, esa parte no está en mí, porque para empezar ni vivo en la misma ciudad, ¿no? Pero tampoco profeso ese tipo de ideología. Incluso, pues mis hijos los domingos hacen sus planes y ni se sienten mal los hijos, ni estoy esperando que vengan, a estar conmigo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que vamos aprendiendo, que lo aprendemos en nuestra infancia, porque ahí es donde se genera justamente nuestra sombra en base a, como decía Carla, ¿no? Te tienes que comportar de esta manera, si haces esto, pues palomitas, si haces esto, entonces ya no te quiero, y nos van condicionando, nos van poniendo condiciones y vamos aprendiendo justamente que esto también va muy relacionado con el amor condicionado. Si me porto bien, me quieren. Si no me porto bien, me dejan de querer. Entonces, este concepto nuestra percepción de lo bueno, lo malo, se va generando en la infancia, ¿sí? Y entonces cuando somos adultos lo vamos replicando. A donde vayamos lo vamos replicando, ¿sí? En diferentes herramientas técnicas que he estudiado, he aprendido mucho de lo que mejor te ayuda a abrir tu mente es viaja, 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 porque vas a conocer diferentes culturas, te vas a dar cuenta que en otros lados esto que tú consideras tan caótico, esto no puede ocurrir, en otros lados a lo mejor ni lo pelan, ¿no? Entonces es ir abriendo mi mente a otras cosas diferentes para ir rompiendo estos esquemas, patrones, condicionamientos que traigo arraigados desde que soy niño, ¿no? Empezar a ver lo que me reflejan otras culturas para ver cómo puedo y qué quiero y puedo integrar en mí. ¿Sí? Y ahora, pues, ¿cómo identifico mis sombras, Carlita? Eso es buenísimo. Buenísimo, porque la mejor manera de identificar mi sombra es a través de las proyecciones. Como ya lo dijimos anteriormente, como todo esto lo llevamos directamente al inconsciente, o sea, es algo que no quiero ver, ¿no? Es algo que socialmente no es aceptado, entonces no lo quiero ver, lo guardo tanto, tanto, tanto en mi inconsciente, sin embargo, no desaparece. Eso es lo maravilloso. ¿Sí? Que ahí se queda guardadito. Y entonces encuentra estas ventanas de oportunidad para salir y aparece a través de las proyecciones. ¿Y esto cómo es? Bueno, cuando llegas a un lugar y es que ves a una persona y dices, es que me cae bien gorda, pero no sé por qué me cae gorda, pero me cae bien mal. Hasta cómo habla, cómo se viste, cómo se mueve. Ay, sí, muy amable con todos. O es muy criticona, o es bien tacaña, lo que sea, ¿no? O sea, le ves como todos los defectos que tiene. Esa es mi sombra. Justo ahí, todo esto que veo en el otro que no me gusta, esa es mi sombra. Esa es la mejor manera de empezar a identificar mi sombra, porque ahí está. Exacto. Solamente. Entonces, esto tiene Ajá, mucho que ver con las proyecciones, ¿no? Es claro. la famosa ley del espejo. Todo lo que, y el dicho de lo que te choca, te checa. ¿Sí? Así es. Entonces, todo lo que estoy viendo en el otro, que es tanto está en mí. ¿Qué tan gorda me cae Carla? Porque se permite hacer esto y el otro, y yo no me lo permito. Sí, como dice Carla, o sea, es desde que ves a alguien, desde cómo se viste, cómo habla, como esto, y que si le escarbamos, o una vez es mi proyección porque me recuerda a mi mamá, ¿no? Entonces, pues ya la pobre persona ni culpa tiene y ya le ando cargando muertos ajenos. Otra es porque hay cosas pues yo no me permito a lo mejor andar todos los fines de semana de fiesta porque tengo mucho trabajo, pero entonces me caen gordas las que sí lo hacen, ¿sí? Entonces, aquí es una parte de empezar a revisar el qué tiene que ver conmigo. Pregunta básica en terapia. ¿Eso qué tiene que ver contigo? El que me molesta que fulanita haga esto, me molesta que vaya me molesta, ajá, está bien, pero ¿eso qué tiene que ver contigo? Ujú.
Sí, por ahí empezar a revisar. Y ese, bueno, creo que es una invitación para que empiecen a identificar qué me molesta de Claro, las demás revisar personas. también. Otra manera de identificar y mi sombra es revisarme a mí en mis juicios, ¿no? ¿Qué juicios estoy haciendo hacia los demás o hacia mí mismo, ¿no? ¿Qué tanto me digo, este, Me critico también, todo lo que me critico. sí, todo lo que me critico, todo lo que me digo, entonces todo lo que juzgo exageradamente de otra persona, ¿no? ¿Qué tanto me lo estoy haciendo yo mismo? Este, Obsérvate también si hay alguna emoción que esté reprimida, que digas, híjole, de esas, la típica, es que me acuerdo y me vuelvo a enojar. Y ya pasó hace 15 años, ¿no? El problema. Entonces, revísate, qué tanto estás saturado en esa parte, qué tanto hay una ira reprimida, qué tanto aprendiste a que ante los demás tengo que sonreír. Sí, de hecho me ha pasado en terapia personas, ¿no? Que van y estoy bien enojada. Es que me enoja muchísimo y dices, bueno, pues díselo a tu cara, ¿no? Porque no hay una congruencia entre la emoción y la cara, porque pues la máscara es yo no me puedo enojar. ¿Sí? Entonces, ¿qué emociones has aprendido a reprimir? Revisa en el ambiente familiar cómo aprendiste a solucionar problemas, si era callándolos y negándolos, si estabas triste, ¿qué aprendiste a hacer? Si estabas enojado, ¿qué tenías que hacer con el enojo? ¿Cómo te enseñaron, no? Aquí en Jalisco me ha tocado ver muchas familias donde se viven desde lo bonito. Ay, todo es bonito, ya pasó y entonces ahora a ser felices. Y pues sí, pues somos felices, pero al no afrontar la problemática, lo único que estoy haciendo es reprimir algo. ¿Sí? Entonces, si lo reprimo, o cuántas veces no te ha pasado que llega alguien así de imprevisto a tu casa y tu ching, pues es la hora de la comida y no tengo suficiente y pues ni modo, ya llegó, la voy a invitar a comer, pero porque si no soy una mala persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que vamos reprimiendo a lo largo de nuestra existencia y esas represiones también vienen a ser nuestra sombra. Y porque el día de mañana voy a decir, ay, no, fulanita siempre llega a la hora de la comida, parece como no, que no tiene comida en su casa, ¿no? Pero la que está decidiendo invitarla soy yo. Sí, entonces esa Así es la es. parte que hay que revisar. ¿Cómo reprimo yo cosas, pero quiero achacárselas al otro? ¿Sí? Y también revisar todo aquello que te puede provocar un dolor fuerte y extremo y que no tienes conciencia de su origen, de dónde viene. Me ha tocado en terapia personas que dicen justamente eso, ¿no? Que es que de repente siento mucha tristeza, pero no sé de dónde. O ya encontré esta parte, pero siento un enojo, veo a tal persona y todavía siento enojo. Entonces allí hay algo que sigo reprimiendo, que no dejo que salga, que no quiero integrarlo en mí, ¿no? Sí, porque justo eso es la sombra, lo que no quiero ver en mí, lo que no quiero reconocer en mí, lo que no quiero integrar en mí, que me cuesta mucho trabajo, porque también puede ser muy doloroso. Exacto, Ujú. exacto. Y bueno, antes de continuar, te voy a pedir que saques tu hoja y tu pluma o lápiz y visualiza y trae a tu mente a una persona, que es sí, la persona que en el mundo más sabe qué decirte para sacarte de tus casillas y al grado que puedas incluso hasta llegar a perder tus tribus, ¿no? Que por lo que dice, por lo que hace, por cómo te trata, te molesta, ¿sí? De esas personas Y entonces, ubicando a esta persona, empieza a escribir qué es lo que más te molesta, qué es lo que detestas así con todas tus ganas de esta persona, ¿vale? Y vamos a dejar, ¿te parece? Un minutillo para poder terminar el ejercicio.
Muy bien. Creo que ya se nos fue más de minutillo. ¿Te parece si vamos cerrando con el ejercicio y alguien que quiera compartirnos? A ver, Denise, yo sé que tú quieres compartirnos. Ya me conoces. Dale, No, bonita. pues es que yo creo que como ustedes dicen, ¿no? O sea, el simple hecho de que te acostumbran a algo y pues se reprimen en muchas cosas, o sea, piensan que, o sea, crecemos con esa idea y de hecho, porque yo conozco gente de Mazatlán, sí, doy la razón, allá en Mazatlán la gente es más liberal, más, em, se permiten como que vivir un poco más, vaya. Son muy diferentes las costumbres a las de aquí. Pero si crecemos con esa idea de que pues tenemos que seguir algo, ¿no? Un patrón, pues por ejemplo aquí pues, que tú, como mi suegra me dijo una vez que yo tenía que hacer lo que mi esposo diga, lo que mi esposo quiera, le dije, no, ahí estás mal y que porque yo cuando me casé yo nunca, ahí no dice que tú tienes que seguir las mismas costumbres, los mismos patrones que hacen los demás, si quieres o no, si te reprimen en querer hacer muchas cosas o querer decir muchas cosas, pero te las guardas, te las guardas, y se acumula y se acumula y se acumula, porque eso es lo que te acostumbraron, a que tú tienes que hacer esto, tú tienes que decir esto, tú te tienes que comportar de cierta forma, y pues no, en realidad no, porque si tú no estás recibiendo lo mismo que tú das, pues no tienes por qué seguir con eso. Ujú. ¿Y qué Entonces, si ellos, identificas tú? Dime, si quieres un patrón o algo de una persona, no sé, puede ser a lo mejor el ejemplo que das de tu suegra, cuando te dice tienes que hacer lo que tu marido diga. pues que está mal, porque ellos se crecieron con una educación y nosotros nos tocó también esa educación que a ellos les tocó. Ujú, Pero ya en estos tiempos en que ya no, o sea, por ejemplo, nuestros hijos, nosotros no les vamos a enseñar eso porque eso es algo que a nosotros no nos gusta. Es ujú, algo que ya vivimos y crecimos, pero no quieres que tus hijos crezcan igual o que sigan el mismo patrón, que sigan lo mismo, o sea, no tienen por qué, mejor porque es su único hijo y porque siempre lo ha, consentido demasiado, por ser el único hombre, pero A ver, pero eh, espérame, no te me vayas allá hacia con ella, acá contigo. Cuando ella te dice, tú te molestas, o sea, hay una molestia, ¿no? Porque choca con tu propia creencia, ¿no? De que tú también fuiste educada así, pero a lo mejor nunca estuviste de acuerdo. De sí, por qué tengo que ser yo quien sirve, ¿no? ¿Por qué no ser una pareja donde seamos parejas, damos y recibimos, ¿no? Entonces, esta es la parte importante de Misa identificar, ¿no? O sea, eso que me molesta, que me lo diga el otro, o sea, cómo me molesta, pero qué tiene que ver conmigo, ¿no? Y tú hablas de que nosotras fuimos educadas así. Entonces, ahí está la base y la raíz, ¿no? Entonces, si yo puedo identificar de dónde viene, pues también puedo empezar a cambiar esto, ¿no? ¿Cómo suelto esa parte donde, pues sí, ella me podrá decir lo que ella quiera, pero pues está en mí hacerlo o no y cómo yo educo a mis hijos, ¿no? así es. Fíjate que Pues a sí, mí me pasaba, dime. no, digo que antes sí, sí me quedaba callada, pero ya esta última vez que me dijo sí, pues sí le contesté. Ya dije, no, pues ya estaba, como tú dices, ya basta de estar, escuchando críticas o que si hago bien o hago mal. Pues dije, pues no, o sea, creo que ya han sido muchos años de estar reprimiendo, de estar guardándote las cosas como para seguir igual, y porque al final de cuentas, pues el que se perjudica es uno, pues ellos, pues no, o sea, esperan algo de ti que pues ya te cansa. Ujú. Sí, y pues ahora, Denis, te invito a que revises a ver cómo hacerle para que ya
ya no me incomode, ya no me moleste, ni siquiera tenga que dar una respuesta no al otro, sino yo cómo estar conmigo en paz, conmigo, mis hijas, y que pueda hacerlo diferente desde la creencia y desde lo que yo quiero formar, ¿no? Desde a lo mejor una relación más empática, y esa es la parte a trabajar, ¿no? No es lo que hacen los demás, porque pues eso sí no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es cómo lo quiero manejar yo, ¿no? Y cómo lo voy a integrar yo para mí y los míos, Pues sí, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias, Denise. Y creo que tu sentir es el de muchas mujeres, que justamente he escuchado incluso mujeres que maltratadas, pero que sus propias mamás les dicen, pues es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Entonces, eh, el- todo este tipo de educación, de condicionamientos, de comportamientos aprendidos, pues el que lo haya aprendido allá y entonces no significa que aquí y ahora no lo pueda hacer diferente, ¿no? Si me está doliendo, si me está afectando, si me destruye más que lo que me construye, pues siempre puedo tomar la decisión de hacerlo diferente, ¿no? así es. Muchas gracias, Denise. No, ¿Alguien, no. alguien más que nos quiera compartir? Pues continuamos entonces. Amiga, ¿quieres continuar con la ley de la polaridad? Bueno, ¿qué nos dice la ley de la polaridad? Todos los opuestos se atraen. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Cuando a final de cuentas vemos o nos proyectamos en el otro, ¿no? Todo aquello que nosotros reprimimos o que no queremos ver, justo es lo que atraemos, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces vamos por la vida y diciendo, ay, es que mi amiga me cae bien gorda, es que mi hijo me cae mal, es que mi esposo me cae tan mal, ¿no? Yo Ajá. aplico en esa. En el esposo nada más, en las hijas y eso no, pero en el esposo sí. Sí, porque bueno, a final de cuentas, muchas veces nuestros hijos tienen características totalmente aprendidas, ¿no? De nosotros y de nuestra pareja, porque bueno, pues es lo que ellos aprendieron y lo que ellos vivimos y lo que nosotros replicamos día a día. Pero a final de cuentas, esa es la llamada ley de atracción. Siempre atraemos todo aquello que no quiero ver y reconocer en mí. Y entonces Exacto. también ahí está la invitación, ¿no? Revisa tus relaciones de pareja, las personas con las que ay, frecuentas más, o sea, amistades, compañeros de trabajo, todo este tipo de personas que luego te andas quejando todo el tiempo de es que es bien criticona. Y es que nomás se la pasa quejándose, ¿no? Pero ahí estás. Ya no quiero ir, pero es que ya dije que sí. Así. Y ahora, ¿cómo le digo que no? Porque si le digo que no, me voy a sentir culpable. Y sí, ¿No? entonces justamente la ley de polaridad habla, ¿no? De estos opuestos y son, como dice Carla, entonces si me vivo en el opuesto, nada más en el extremo de ser, soy bien linda, yo no me enojo, a todos les digo que sí, entonces voy a traer a mi vida pura gente en la otra polaridad, ¿sí? Porque me tienen que dar un balance. Si es de yo como sufro todos lo que me hacen, entonces voy a traer puro canijo que me haga sufrir más, ¿verdad? Porque entonces, pues de acuerdo a la ley de la polaridad, tengo que encontrar justo ese balance. Entonces, ¿cómo me salgo de ahí? Pues integrando esa parte que no quiero ver en mí que tiene el otro, eso que me choca del otro, ¿sí? Esa parte
Si soy la buena persona, que todo el mundo ayude y a mí nadie me pela y sufro mucho, entonces tengo que empezar a poner, a valorarme yo a mí misma y empezar a poner los límites, porque a lo mejor no voy a ser la buena persona abnegada con todo el mundo, ¿no? Va a haber con quien sí, con quien no, va a depender, porque entre un extremo y el otro, pues es como cuando estabas en la primaria y estudiabas la recta numérica, la de la ranita, entonces uno está en un lado, en otro lado, y en eso es un 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco a la mitad para tener un balance entre ambas polaridades, ¿no? Porque el día y la noche son polaridades. Lo Ujú. blanco y lo negro son polaridades. Lo masculino y lo femenino son polaridades. ¿Cómo las voy integrando en un centro para estar en un balance y en un equilibrio? ¿Sí? Sí, que eso es lo que a final de cuentas estamos buscando, este punto medio, sí, donde me pueda regresar a lo mejor un momento a la luz, regresar a mi punto medio y irme un momento a la sombra y volverme a regresar. O sea, poder encontrar este equilibrio y no estarlo buscando en el otro, como regularmente eso es lo que hacemos, porque como no lo reconozco en mí y lo veo en el otro, entonces, ¿qué hago? Pues me voy con el otro, ¿verdad? Es más fácil culparlo a él Claro, es más fácil. Es que que él es yo. así, sí. Él es el borracho, él es el codo, él es el que se la vive en la fiesta. Yo no, yo mira, aquí como esposa buena, yo aguanto todo. Cuando en realidad la que lo quiere hacer soy yo, ¿no? Así es. Sí, y por ejemplo, la ley de polaridad, tiene que ver también con esto que mencionabas, ¿no? Al inicio, la parte pues el arquetipo de Jung, ¿no? La luz y la sombra están en este par de opuestos, entonces también aplica a nuestro interior, ¿no? La parte consciente, la que conocemos, la que queremos que los demás vean, la que mostramos el mundo, es nuestra luz. Y la parte inconsciente, lo que negamos de nosotros, lo que reprimimos, es nuestra sombra. Entonces, estamos en esta dualidad muchas veces y el problema es cuando entramos en otra ley universal, que es la ley del ritmo. O soy bien bueno o soy bien hija de la chingada. O soy bien buena, o sea, entonces cuando ya me colman el plato, cuando ya estoy hasta el gorro porque no me hacen caso, porque entonces nomás soy yo, entonces ya sale la furia que estaba reprimida y me voy hasta el otro extremo. Entonces eso se llama pendulear y es entrar en la ley del ritmo. Me voy de un extremo al otro, de un extremo al otro. Sin embargo, si empiezo a hacer ejercicios de introspección, si voy a terapia, si empiezo a trabajar en mí mismo, empezar a reconocer lo que me duele del otro, todo eso que me choca de la otra persona y qué tiene que ver conmigo, sí, qué tanto eso es mío, qué tanto es mi proyección, si empiezo a rescatar la sombra, logro integrarla, entonces voy a dejar de vivir en esta ley del ritmo, ¿no? Voy a dejar de vivir penduleando, voy a vivir de una manera más equilibrada. Voy a empezar también a reconocer inmediatamente. No se trata de imaginarme irme al cerro y vivir como ermitaño para que ya nadie me diga nada, sino más bien es, pues con las personas que a lo mejor son más abusivas, voy a poner ciertos límites, al amigo que sabes que en su vida te paga, lo que le prestas, pues no le vas a prestar, ¿no? Que le sigues prestando y te vas a seguir quejando. Pero sin embargo, no sé, tu hijo, que aparte, siempre te lo regresa y aparte te invita a comer y lo que sea, ¿no? Entonces, pues es muy diferente, ¿no? Entonces va a ser con quién vas a tener más permitible, con quién no. Entonces tienes toda esa línea entre un polo y el otro para moverte dependiendo la persona, la situación, tu estado de ánimo, tus necesidades, tus posibilidades. No es lo mismo, prestar 10,000 pesos cuando tienes de sobra que cuando no tienes ni para pagar tu propia renta, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que revisar. A veces terminamos prestando a costa de nuestras propias posibilidades, de nuestras propias necesidades, y luego pasa eso que decía Carla, ¿no? Entonces ahí me estoy quejando. No, pues sí, pero pues es que cómo no le iba a ayudar, y pues mira, por ayudarle me quedé sin dinero. Pues bueno, entonces nosotros mismos, aquí lo importante es reconocer cómo nosotros mismos nos metemos en las situaciones que nos agobian, que nos aquejan, que nos sacan de quicio.
¿sí? Por vivirme en un extremo y luego irme al otro, y me voy a un extremo y voy al otro, sin llegar a conocer mi propio centro. Entonces, aquí viene la importancia de la sombra, que como último punto vamos a ver, ¿de qué me sirve, no? ¿De qué me sirve la sombra? ¿Qué beneficios me aporta? ¿Y cómo puedo trabajar? ¿Tú qué dices, Carlita? ¿De qué nos sirve? Bueno, creo que lo acabas de decir ahorita muy puntual. Una parte muy importante es el autoconocimiento, ¿no? Cuando yo me conozco, yo sé qué es lo que me molesta, cuáles son mis emociones reprimidas. Todo esto me ayuda a integrar mucho mejor toda esta parte. Y entonces, como ya me conozco, ya sé cómo utilizarlo. Bueno, primero lo acepto que, bueno, pues así soy, ¿no? Y entonces lo utilizo a mi beneficio, porque entonces puedo decir, si ya sé que me molesta mucho, ¿no? Que me digan cosas o que me digan lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Si es algo que me molesta, entonces, ¿cómo le hago para no hacer esto? Para hacer lo que yo sí quiero hacer sin que alguien más venga y me lo diga, ¿no? O sea, tener esa libertad de actuar como a mí me parezca lo más adecuado posible para mí. Creo que esa es una parte muy importante. Primero, el conocerme, el poder reconocerme y aceptar todas mis partes. Y entonces, ahora sí, poderlas utilizar o cambiar o modificar o trabajar en ellas, incluso hasta perdonarme o dejar de hacer cosas que eran muy común que se repitieran en mi familia y que yo no quiero hacer, ¿no? Porque siempre tengo que hacer lo que otros me dicen y siempre tengo que obedecer. Si yo siempre me he querido ir para otro lado, ¿sí? Y entonces, bueno, esta parte de integrarnos, y entonces como ya me conozco, ya lo puedo integrar, esto me hace mucho más fuerte, porque entonces puedo reconocer mis dos partes. Sé que tengo mi parte de sombra, sé que tengo mi parte de luz, y como parte consciente puedo poderlas integrar en una sola. O como decíamos, podemos irnos a lo mejor de un extremo, pero poder regresar a mi centro, porque al final de cuentas lo más importante es centrarme y saber cuándo me puedo ir a la sombra y cuándo me puedo ir a la luz, o con quién sí, con quién no, dependiendo de las circunstancias. Y algo muy importante también de la sombra es, pues así como dice Carla, no es este autoconocimiento. Mientras más me conozco a mí mismo, mientras más sé, qué es lo que me enoja, de dónde viene todo eso, qué es lo que me duele, puedo ir aceptando esta parte de mí, puedo ir haciendo los cambios necesarios bueno, si estoy acostumbrada a siempre dar, a ponerme como tapete con tal de que los demás pasen y me acepten, pues a lo mejor voy a ir descubriendo cómo ir poniendo límites, ¿no? Poniéndome límites a mí misma, y, y haciéndome responsable que a lo mejor va a haber personas a las que no les va a gustar, ¿no? El que cuando yo pongo límites, pues a lo mejor me dejan de hablar, ya no me van a dejar de invitar, pero es ir alcanzando un yo misma más fuerte, ¿sí? Irme empoderando y aceptando. Sin embargo, el gran beneficio, que en lo personal yo le veo a la sombra es justamente el que nos permite ponernos creativos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la sombra aparece, pues nos hace movernos, nos hace, si tú estás en una situación donde de repente te quedas sin trabajo, no te alcanza el dinero, pues empiezas a buscar eh, eh, otras nuevas posibilidades, ¿no? Qué más puedo hacer diferente, ¿no? Si estás en una situación donde te choca todo lo que te dicen los demás y todo, bueno, pues ¿cómo le hago diferente? ¿Cómo consigo nuevos amigos? ¿Cómo empiezo a trabajar para que me valga madre lo que digan los demás y como quiera me pueda seguir llevando con ellos? Entonces, toda la sombra nos permite realmente desarrollar también nuestra creatividad. Si recuerdan al inicio, te mencionaba que la sombra y la luz van juntitas. Entonces, la sombra crece, que es cuando nos pasan situaciones que no nos gustan, que nos sacan de nuestro centro, que nos mueven, pero esa situación,
si en vez de quejarme, de ver el lado negativo, le empiezo a buscar el aprendizaje, el de ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me quiere decir esta situación? ¿Qué aprendizaje puedo rescatar de aquí? ¿Sí? ¿Cómo puedo, qué más posibilidades hay conmigo con respecto a este tema? Entonces ahí mi sombra crece, ¿no? Y entonces después, perdón, mi luz crece para alcanzar a la sombra y entonces voy generando más luz. Y entonces vuelve a ocurrir algo, crece la sombra y vuelve a crecer la luz. Entonces tu luz es del tamaño de tu sombra, ¿sí? Personas que a lo mejor no les gusta trabajar en ellas mismas, que entonces viven en el mundo, soy víctima de todo lo que me acontece y el mundo está en mi contra. Entonces puede ser una sombra muy pequeñita, pero una luz también muy pequeñita, ¿no? Entonces, una persona que es sumamente luminosa tiene una sombra del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces es aprender a conocerlas, a manejarlas, a integrarlas en ti, sobre todo a reconocerte y aceptarte a ti. Y a medida que más lo hagas, pues más vas a poder ir potencializando tus capacidades, tus dones, tus talentos, ¿no? Y sobre todo porque tenemos ese gran talento y don que el universo nos dio, que es justamente el de la imaginación, el de la creatividad. Si todos los días dices, a ver, ¿qué más puedo hacer para salir de este problema que tengo? ¿Qué más puedo hacer para vivir tranquilamente con el hombre que quiero estar? ¿O qué más puedo hacer para yo vivir tranquilamente independientemente de la persona con quien estoy, ¿no? Pero es llevarlo hacia mí, ¿no? Y de esta manera vas a poder ir integrando tu luz con tu sombra y puedes ir fortaleciéndote cada vez más. Así es. Otro beneficio también es que nos ayuda a comunicarnos mejor con las demás personas y a ser mucho más sinceros con nosotros mismos. Porque bueno, si tomamos un poquito el ejemplo de Denise, en la medida en que ella reconoce su sombra, ya no se pelea con su suegra, ¿no? Porque entonces reconoce que esto es de ella, que le pertenece a ella, y en lugar de pelearse y decirle, pues es que yo, ¿por qué lo tengo que hacer? Es, a ver, lo reconozco, es mío, lo integro, lo trabajo, y entonces lo que ella me diga, pues es su opinión, su percepción, su manera de hacer las cosas, ¿sí? Y entonces puedo dirigir esta emoción, ¿sí? O este sentimiento ya no hacia ella, sino hacia cómo puedo yo mejorar mi relación conmigo y con ella. ¿Sí? En lugar de estarnos peleando todo el tiempo de si ella, si yo, si quién tiene la razón. No. Aquí es otra vez encontrar ese punto medio y entonces decir, va, esa es su opinión, lo respeto, y entonces empezar a trabajar con mi emoción, con mi creencia, con mi manera de pensar y cómo lo puedo utilizar otra vez a mi beneficio, ¿no? Esa es otra parte. Nos ayuda a mejorar mucho la comunicación. Y va de la mano con las relaciones interpersonales, porque entonces, como ya no me engancho, ya no me estoy peleando con la gente, ¿sí? Eso ayuda y mejora mucho todas las demás relaciones, tanto con los amigos, con mi pareja, con mis hijos, con las personas que están a mi alrededor. Porque entonces puedo separar lo que es mío y lo que es de la otra persona, ¿sí? Así es, y le dejo de andar cargando muertos a los demás, ¿verdad? Así es. Y sobre todo también, mientras más te conozcas, pues puedes darte cuenta oye, tengo derecho a no tener ganas de ir. Tengo derecho a no estar siempre para los demás. Tengo derecho a ponerme a mí primero por sobre todas las demás personas, incluidos mis hijos que ya tienen 40 años, ¿no? Que a veces es de, ay, ¿cómo no le voy a ayudar a mi niño? Pero el niño ya tiene 40 años, ¿no? Y sigo, desviviéndome por él. Entonces, si empiezo a ponerme primero y empiezo a darme ese valor que tengo como persona, también voy a irme desprendiendo de la culpa de no estar, de la culpa de no haber ido, de la culpa de no prestarle dinero, de la culpa de no querer apoyar, ¿no? De la culpa de quererme echar todo el día a ver Netflix, porque estoy cansada de la semana.
Y entonces, mientras más integres toda esta sombra, más puedes ir también sanando la parte, la parte, la parte de la culpa, ¿sí? Y pues bueno, reconociéndonos y aceptándonos es la única manera que tenemos de aceptar o no, incluso el rechazo de los demás, ¿no? Yo siempre le digo a las personas que van a mi consulta, aquellas personas que te valoran por quien tú eres, les va a encantar tus cambios. Aquellas personas que se benefician de por cómo te has vivido, pues obviamente no les va a gustar, ¿no? Pero entonces ahí también ya es un parteaguas de que tú te des cuenta, ¿no? ¿Dónde estoy, con quién estoy y dónde quiero estar? ¿Dónde me quiero poner, ¿no? Claro. Amiga, ¿algo más? Digo, creo que ahí está la tarea, revísenlo, el ejercicio que sirva justo para esto, para empezar desde aquí a identificar. Esto lo hicimos con una persona, sí, pero ¿qué tal si este ejercicio lo empiezas a hacer de manera cotidiana con las personas que te vas encontrando en tu día a día, ¿no? Con la de la tienda, con el de mi trabajo, ¿sí? O te subes al camión y volteas a ver a alguien y dices, ¡ay! Pero me repatea, ¿no? Entonces, no lo conozco, pero algo tiene, ¿no? Si este ejercicio lo empezamos a hacer de manera cotidiana, es mucho más fácil empezar a conocer y reconocer más esta parte de la sombra. Y entre más reconozcamos nuestra parte que es la sombra, más vamos a poder también acercarnos a nuestra luz, ¿sí? Y poder llegar como a este punto medio. Entonces, pues ahí se los dejamos. Creo que es un ejercicio que lo podemos hacer en el día a día para empezar a fortalecer y seguir en este camino del autoconocimiento. ¿Va? Así es. Y bueno, para cerrar una frase de Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si yo reconozco esa parte, pues ahí llévenselo de chicle mental, Así. cómo puedo integrar esto en mí, ¿no? ¿Vale? Ahí está ¿Algo la más, amiga? tarea. No, de mi parte es todo. Bueno, agradecer. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Y bueno, pues ahí se los dejamos de tarea. Ya nos platican cómo les fue. Sí, pues muchas gracias, a todos, muchas gracias por su presencia, por estar y por acompañarnos y que tengan una muy bonita semana. Gracias. Nos vemos pronto hasta la siguiente Bye. semanita.